Bueno, empezamos la clase 2 del curso Bien. taller sobre gótico sureño. Vamos a retomar las ideas que expusimos en la clase 1 y vamos a trabajar a través de una comparación. Vamos a pensar la narrativa de Erskine Caldwell a partir de la novela Un lugar llamado Esterville y lo vamos a comparar con el análisis de la novela Las palmeras salvajes de William Faulkner, que son dos de los autores que a su vez están incluidos en el corpus, en el cuerpo textual del curso. Lo primero que salta a la vista cuando uno establece una comparación entre las dos novelas, entre los dos autores incluso, es que además de las similitudes en el trabajo con los problemas, en el trabajo con los temas, con las cuestiones morales vinculadas al racismo, a la intolerancia, al clasismo, a las vejaciones que trabajan los dos autores, además de esas similitudes que podríamos mencionar o podríamos nombrar como decadencia moral del sur. Perdón, Faulkner, ¿y cuál es el otro? Erskine Caldwell. Sí. Además de esas, digamos, similitudes, que llamaríamos de forma general temáticas o de contenido, o de problemas ligados a cómo representan la condición humana, en el caso particular de estas dos novelas, hay una llamativa similitud en la estructura del libro. Caldwell divide su novela, tal como vimos en la primera clase, en tres grandes partes. Esas tres grandes partes tienen que ver con las estaciones del año. Ustedes recordarán que la primera parte del libro se llama A principios de primavera. Luego viene el verano, específicamente la segunda parte se llama A mediados de verano, y la tercera parte está vinculada con el invierno. La tercera estación es el invierno. Perdón, es el otoño. Sí, el otoño. El verano y el otoño, que son las tres estaciones sucesivas. Ahora bien, esta organización general debe ser tomada como una marca primera, como un primer indicio, como una primera marca, digamos. Porque si profundizamos en el análisis de la estructura, lo que notamos después de haber leído el libro es que en cada parte hay capítulos sucesivos, o sea, nombrados como 1, 2, 3, y luego siguen los capítulos de forma correlativa, o sea, en la segunda parte está el capítulo 5, 6, 7, 8, y en la última parte está el 9, 10. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede con estos capítulos? Nosotros ya vimos en la primera clase que cada uno de los capítulos está dedicado a uno de los hermanos. O sea, el capítulo 1 está dedicado a Ganus, el capítulo 2 está dedicado a Catián. ¿Qué quiere decir que está dedicado? Quiere decir que cada capítulo gira en torno de una situación que vive cada uno de los hermanos. Al principio, cuando avanzamos en la lectura por primera vez, la pregunta que salta rápidamente es, ¿cuál es la conexión, si es que la hay, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, entre el 3 y el 4? Y avanzamos en la lectura y llegamos al 5, al 6, al 7 y al 8, y ahí advertimos que la primera conexión que hay es que se refiere a dos hermanos que tienen situaciones problemáticas vinculadas a su relación con los habitantes blancos del pueblo llamado Esterville, del lugar llamado Esterville, porque todas las historias ocurren en el mismo lugar, en el mismo pueblo. Es decir, que hay una unidad, según lo que pensaba Aristóteles, una unidad de espacio.
Pero ¿qué sucede con el tiempo? Y ahí está una de las claves para mí de la estructuración del libro. ¿Qué sucede con el tiempo en un lugar llamado Esterville? La misma pregunta nos vamos a hacer después. ¿Qué sucede con el tiempo con la novela de Faulkner, Las Palmeras Salvajes? Para pensar en la cuestión de la estructura. Bueno, ¿en qué pasa con el tiempo en un lugar llamado Esterville? Cada capítulo tiene una existencia autónoma o parcialmente autónoma o relativamente autónoma. ¿Por qué? Porque en cada uno de los capítulos, en el capítulo 1 dedicado a Ganus, y en el capítulo 2 dedicado a Catián, y el 3 dedicado a Ganus, y el 4 dedicado a Catián, y así sucesivamente, ocurren situaciones que se resuelven dentro de ese capítulo. En la mayor parte de los casos, Ganus es despedido del lugar donde está trabajando, o bien es maltratado por los habitantes del lugar, los otros jóvenes que viven, que son blancos, y que lo desprecian, lo maltratan, lo escupen, lo golpean, incluso hacia el final del libro lo asesinan. En el caso de Catián trabaja en distintos lugares, en cada uno de los capítulos aparece que se le puede leer que ella está empleada por distintas familias, en distintos casos, y en tiempos distintos. Entonces ahí aparece la cuestión del tiempo como una clave de lectura importante para pensar en la estructura del libro. Porque si bien es cierto, el común espacio es un lugar llamado Esterville, el tiempo no es el mismo en cada caso, sino que son tiempos que uno puede deducir que han ocurrido, o sea, situaciones que han ocurrido en distintos tiempos, que sin embargo tienen una elipsis temporal que no es amplia o de muchos años, sino que en todo caso se trata de precisamente de estaciones distintas. O sea, de la estación de la primavera, de la estación del verano, del otoño, perdón, del verano y del otoño. ¿Sí? Y esto le da cierta unidad, pero hay que decir que si salteamos la unidad macro, la unidad general, la unidad temporal general, que es la de las sucesivas estaciones, no hay una precisión respecto de qué día ocurre o en qué día de la semana ocurre eso que ocurre. Lo que sabemos es que ha pasado un tiempo entre un capítulo y otro, o sea, entre una situación y otra. Sin embargo, y acá aparece el rol del lector como clave, como central, es el lector el que une las partes, el que une, conecta las situaciones que ocurren como si dijéramos siguiendo unidades atómicas, parcialmente autónomas en cada uno de los capítulos. Entonces fíjense que desde el punto de vista de la escritura tiene un orden cabal el libro. Es decir, yo me hago esta pregunta pensando en cómo escribió Caldwell este libro, porque como ustedes saben a mí siempre me interesa volver sobre cómo hace un autor para escribir un libro, qué podemos deducir a partir de lo que leemos. Vemos cuestiones que tienen que ver con la lectura, con el placer de la lectura, con el disfrute, con lo que nos dispara a nosotros cada una de las lecturas que hacemos, pero también me interesa preguntar cómo es que hizo Caldwell para estructurar el libro de esta manera, es decir, de qué manera llegó a él, con qué sistema, con qué método, con qué estrategia o con qué herramienta es que pudo estructurarlo de esta manera. Porque fíjense ustedes que si sacamos, o sea, si extirpamos, si hacemos la operación de extirpar, de quitar, de sacar, los momentos que narra el libro y los desordenamos y los ponemos en otro orden, no habría un gran problema, salvo con el episodio en el que se narra la muerte, el asesinato de Ganus, o lo que le pasa al final a Catián a propósito de su embarazo y de la ayuda que recibe del médico. Salvo esos episodios del final, el resto de los episodios podrían ser intercambiados. Quiero decir, podrían ocurrir en tiempos, en otra situación. O sea, lo que ocurre como segundo episodio podría ser el primero, y lo que ocurre como primero podría ser el segundo, y así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, en algún momento mencionan unos meses. Sí, hay una mención breve, pero no es, digamos, no es una ancla central para organizar el libro. Solamente se dice eso para corroborar, es una marca textual, sí, para corroborar que nosotros estamos acertados en lo que estamos leyendo. Quiere decir, que continuamos la lógica de las estaciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? A mí
Entonces, Dice que dura un año. bueno, dura 3 estaciones, casi un año, ¿sí? Pero más que nada porque al comienzo ella tiene un problema con este señor Swaine, el banquero, Sí, y después tiene el hijo, el embarazo es el padre es el banquero. sí, sí. Entonces empieza y termina, entonces tenés que pensar más o menos en 10 meses, 11 meses, más o menos. Sí, sí, se podría La pensar. proporción del lugar que me decís. Claro. Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que dice Dolores, que en realidad cada lector se hace una idea del tiempo. Esto es muy importante porque hay una cuestión que tiene que ver con, de la que ya hablé en otras oportunidades, en otras clases, con el régimen de expectativa que genera cada libro. Y también lo mencioné en la clase pasada, en la primera clase del curso. Cuando nosotros leemos construyendo un relato, anticipándonos a lo que sigue. Quiere decir, a partir de lo que leemos, de lo que estamos leyendo en el presente, tenemos, no del todo consciente, una expectativa acerca de lo que puede ocurrir. Vamos maquetando. Exactamente. Exactamente. Recibido y el resto lo vamos Exacto. Lo mismo pasa con la recepción de una película. Cuando vemos una película, la película produce, o sea, genera, y esto tiene que ver con la actividad de narrar. O sea, ¿con qué significa narrar, digamos? Esa sería la pregunta. ¿Qué significa contar algo? ¿No? Cuando nosotros contamos algo, lo que sea que contemos, el que nos escucha, y en este caso el lector o el espectador de una película, nosotros le generamos una expectativa. Porque le contamos un episodio, cualquiera sea. En el caso bueno, a Ganus le pasa esto, ¿no? Tiene esta relación en el primer capítulo, con Estefina, o como se pronuncie, esa chica blanca, de clase media alta, hija de una familia acomodada, que lo contrató a Ganus como su asistente, digamos, como su negro asistente, ¿no? Y lo digo con toda intención. Negro asistente porque en realidad es alguien que es abusado, es maltratado por la familia y especialmente por ella, ¿no? Si nosotros leemos ese primer capítulo y leemos el segundo, ¿qué está haciendo el autor con eso? Está trabajando con nuestra expectativa, quiero decir. Si nosotros podemos esperar que va a ocurrir algo distinto con Ganus, o sea que va a continuar la relación con Estefina en el segundo capítulo, eso es una posibilidad. O sea, se va a narrar otro episodio con Estefina y quizás podrían haber tenido, digamos, una relación más próxima, ella la podría haber besado, o podrían haberse abrazado, o podrían haber tenido una relación sexual incluso. Nosotros como lectores tenemos esa posibilidad de pensar, porque en realidad no sabemos qué va a pasar en el segundo capítulo. Cuando empezamos el segundo capítulo, nos encontramos con la situación otra. Y ahí, justamente porque tiene que ver con esta cuestión del régimen de expectativas, se rompe la expectativa que habíamos generado y se construye otra, que tiene que ver con que acá aparece otro personaje, que es Katián, y a su vez ese capítulo genera otra expectativa, que es qué va a pasar con Katián. Fíjense. Entonces, ¿qué significa narrar? Significa trabajar con la expectativa del que lee. O sea, manejar, en el mejor sentido de la palabra, y podríamos decir incluso manipular, pero no en el sentido negativo, sino positivo el término, qué es lo que espera en el orden temporal el lector que le ocurra al personaje o a los personajes. Y por eso es que nosotros construimos esto que decía Dolores a propósito del tiempo del libro. Le vamos agregando a lo que estamos leyendo lo que no tiene, lo que está elidido, lo que está quitado, y lo que el autor muy inteligentemente no ha puesto. Y a su vez, cuando hace un giro de 180 grados en el segundo capítulo y pasa a otra historia, también no ha puesto cosas, no nos ha dicho, como diría una novela clásica decimonónica, una novela burguesa, ¿no? Como diría a continuar, o como diría una novela del siglo XVIII, de Diderot, por ejemplo. Exacto, empezaría explicando. Bueno, la historia pasada ya ha terminado, ¿no? Y ahora vamos a empezar una nueva historia. Fíjense, el autor moderno, Caldwell o Faulkner, incluso Faulkner lleva un poco más allá ese principio de elisión, de quitar información. Faulkner experimenta y experimenta a fondo, digamos. Ya lo vamos a analizar. Porque quita más información aún. Y juega más con nuestras expectativas y construye a partir de lo no dicho, Faulkner, y este autor también, Caldwell,
y a partir sobre todo de lo que el espectador o el lector puede hacer con ese material. Por eso digo que es muy importante referirnos a esto. Y por eso es que Dolores pudo decir, dura más o menos un año. En ningún momento del libro dice eso, pero ella lo construyó. Y cada uno de nosotros construye, o sea, reescribe el libro de alguna manera. Por eso cuando nosotros, y esta experiencia es más clara con el visionado de una película, es más claro todavía. Cuando nosotros vemos una película, y si charlamos con alguien de la película, los dos recuerdan episodios distintos, o hacen hincapié en un episodio diferente, o hacen hincapié en el mismo episodio, pero lo miran desde otra perspectiva. Porque inevitablemente, tanto el libro como la película son reescritas por el espectador y por el lector. ¿Se entiende lo que quiere decir? Porque si no, ¿de qué manera funciona la lectura? ¿Y en qué consiste narrar, digamos? Porque, ¿Fabián? sí. No, dos cosas que me ocurren. La primera es que el lector o el espectador de una película ingenuamente tendemos a pensar que la película está hecha o el libro está escrito de acuerdo a cómo lo vemos o lo leemos, o sea, una secuencia continua, Sí. ¿no? Y este análisis que está haciendo Caldwell y cómo lo puede escribir me da la sensación que es como cuando se filman escenas de una película y después se monta. Claro. Se hace el montaje. Ajá. ¿No? Entonces, me imagino que Caldwell puede, no sé, se me ocurre pensarlo, que ha escrito una historia de Ganus primero y después de Capian, ¿no? Sí. Y ha ido haciendo como un montaje de escenas distintas. Primero ha puesto Ganus, después Capian y ha ido haciendo como un montaje de escenas de cine. Me da, no sé, me imagino que puede ser una forma de escribir. Sí, efectivamente. Escribir toda una historia primero, la de Ganus, después toda la Capian y después ir intercalando, digamos. Esa es una posibilidad, digamos, que creo que está conectado con la realidad, pero pensá lo siguiente, más allá del sistema de escritura propiamente dicho, o sea, cómo escribió él, la cuestión para mí clave está en cómo ordenar eso que vos escribís de forma separada. Porque él incluso podría haberle llamado parte 1 a toda la historia de Ganus, siguiendo la lógica que vos planteás, y parte 2 a toda la historia de Capian. Y podría haber hecho parte 1 de la novela y parte 2 de la novela. Pero ¿por qué decidió intercalar los capítulos? Porque en realidad, eso me parece, esa posibilidad existe, porque los capítulos tienen cierta autonomía. Y porque no están conectados de manera férrea uno con otro. Quiero decir, toda la historia de Ganus son episodios que funcionan de manera relativamente autónoma y que, si bien es cierto, se conectan porque hablan del mismo personaje y porque claramente están dispuestos como una serie, y esa es la clave para mí, de ponerlos como una serie, ¿no? como los eslabones de una cadena. Pero más allá de eso, y del final, que claramente cierra sí la construcción que hace, no tienen conexiones causales como tenía la novela decimonónica. ¿Qué quiero decir con esto? Es una novela que podríamos caracterizar como episódica. Y uso la palabra episódica en un sentido técnico. Esto quiere decir que cada capítulo es, como nosotros entendemos las series hoy, es un episodio que tiene cierta autonomía respecto del que sigue. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos no seguir leyendo la novela, pero si hiciéramos eso fracasaría el autor con respecto a la lectura. Pero genera la expectativa precisamente de qué le va a pasar a Ganus. Y cuando ya vamos por el capítulo 6, o sea que ya hemos leído 2 historias, 2 episodios de cada uno de los hermanos, ya se ha generado como sistema de construcción la expectativa suficiente para que nosotros deseemos saber qué va a pasar después. Esa es la estructura que tienen las sitcoms norteamericanas. Ajá. Que acá se empezó a copiar, pero históricamente acá eran telenovelas en donde no te podías perder ningún capítulo, porque capaz que ese capítulo tenía el momento culminante de alguna de las tramas que se iban
tejiendo la historia. Ujú. En cambio las sitcom tienen como dos historias, no son paralelas pero van en simultáneo. Sí. La historia lineal de los personajes que a lo largo de todas esas unidades Sí, se van sí. desarrollando, pero si vos ves un solo capítulo lo entendés perfectamente, es suficiente Sí. y tiene el contenido como para que se considere una unidad. Pero está insertado en una serie. Si uno ve Friends, ve un capítulo y la pasa, no es que no entiende qué está pasando. Bien. La disfruta entera de que empieza hasta que termina. Sí, sí, efectivamente. Pero si ve toda la serie, ve la evolución de los personajes, de la historia, los romances que hay entre ellos, Ajá. cómo se van construyendo. Y esto puede ser parecido. Si uno lee, yo he leído varios capítulos pero de las dos novelas, pero no he terminado ninguna de las dos. Cada unidad tiene su autonomía, pero está insertado En una serie, más largo. en una totalidad, en una serie. Entonces, efectivamente, como decía Eugenia, hay una lógica de construcción que responde a la idea de darle al lector una totalidad que está dividida en partes y donde cada una de esas partes tiene cierta autonomía, pero a su vez tienen que responder a una estructura que le da solidez, que le da justamente eso, que produce, la convierte en una totalidad. Y yo siempre pienso, volviendo a la pregunta que hacía hace un rato, me pregunto cómo lo escribió. Ahí Humberto nos daba una pista, nos decía, bueno, quizás él escribió primero la historia de Ganus por separado, ¿no? Y después la historia de Catián, o al revés, podría haber sido primero la de Catián y después la de Ganus, y decidió ir alternando un capítulo con otro. Ahora, yo insisto con esto, yo siempre pienso en, bueno, ¿cómo haríamos nosotros para escribirla, digamos? O sea, ¿cómo procederíamos nosotros si tuviéramos que escribir una novela como esa? ¿Y qué haríamos para resolver? Porque la pregunta que sigue después es, bueno, a la serie de capítulos yo la puedo armar. Yo incluso como autor podría diagramar en una libreta, hacer un esquema de, en el capítulo 1 le ocurre esto a Ganus, de hecho así recomiendo yo que se escriba una novela, digamos, así escribí yo y así escriben muchos autores que conozco. En el capítulo 2 le pasa esto a Catián, en el capítulo 3 le pasa esto a Ganus, hago una escaleta, lo que en cine se llama escaleta. Pero claro, se nos presenta otra cuestión, que es qué va a pasar al final, o sea, cómo cierro el conjunto de historias que voy abriendo. Y sobre todo aparece otra cuestión, que es qué hago con los personajes que aparecen en los distintos capítulos. O sea, ¿cómo hago para que el lector no se despiste y no sospeche o no le genere una falsa expectativa, una expectativa equivocada, respecto de que la señora, por ejemplo, de la que le habla a Catián en uno de los capítulos y le dice a Catián, ¿estás segura de que mi esposo Puch no quiso tener algo con vos? ¿No? ¿Y cómo hacemos para que el lector no crea que esa señora va a reaparecer, digamos? ¿Se entiende lo que quiere decir? Y va a tener un rol central y se va a convertir después en el personaje de la tercera parte de la novela. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, ahí es donde aparecen los cuidados. Los cuidados acerca de cuánto yo le doy de lugar a ese personaje para que aparezca en los capítulos sucesivos, cuánto necesito quitar, si tengo que repetir el régimen de aparición de los personajes nuevos en los distintos capítulos, si voy a mantener ese régimen de aparición de personajes nuevos. ¿Se entiende lo que quiere decir? Si en cada una de las historias aparece un personaje nuevo, de hecho eso es lo que ocurre en la novela, así está construida la novela, en el capítulo 1 de Ganus aparece Estefina, pero en el capítulo 3, donde vuelve a aparecer Ganus, ya no aparece Estefina. Y en el sexto, tampoco. Y en el octavo, tampoco. ¿Se entiende? Hay algunos personajes que reaparecen. El medio de lo que aparece al final, por ejemplo, en relación con la hermana, con Catián, no aparece nunca antes. Y sin Miguel embargo... levantó la mano. ¿Cómo? Miguel levantó la mano. Sí, perdón. Entonces, pensemos en estas cuestiones, ¿no? Miguel, te escucho, te escuchamos. Sí, Fabián, vos hace rato hablabas de la expectativa que crea cada capítulo, que va creando cada capítulo, que es una expectativa autónoma para cada capítulo, pero creo que hay un componente muy importante, salvo 2 o 3 capítulos ya al final, que en ninguno de ellos hay claramente un final de esa pequeña historia, Sí. ¿no? Por ejemplo, haciendo mención nada más que al capítulo 1, esta chica que lo está acosando, lo acosa, finalmente le muerde el brazo, Sí. y queda ahí, con que la chica se ha salido con la suya,
lo ha acosado todo el tiempo, lo ha hecho sentir muy mal y todo lo demás, le muerde la mano y cada uno se va por su parte. Y ese capítulo no tiene un final, ¿no es cierto? Exactamente. Un final claro, de saber qué pasó finalmente después como consecuencia de esa historia. Sí, sí. Y esto creo que es muy importante para la expectativa final. Ujú. ¿No es cierto? Porque cuando vos vas a leer el otro capítulo donde aparece como personaje principal Gano, ya te encontrás con una historia distinta, que creo que es cuando hay un grupo de muchachos que vienen y lo empiezan a provocar. Exacto. Y todo lo demás. Y tampoco esa historia, que es tremenda, porque realmente hay una amenaza de mutilación y de muerte y de todo lo demás. Esa historia no termina, Exacto. no tiene un final. Exacto. Directamente tiene un punto aparte, pero no un final de la historia, ¿no? Exacto. Exactamente, sí. Y eso va creando una expectativa general de todo el relato, ¿no? Sí, en la clase Eso quería decir, ¿no? está muy bien. Para la imaginación del lector. Sí, sí, porque eso tiene que ver con la modernidad de Caldwell. O sea, con lo que nosotros llamaríamos la modernidad. Yo en la primera clase me refería a eso brevemente, cuando dije que tanto Faulkner como Caldwell, me acuerdo que me preguntó María Arauz a propósito de esto, me preguntó si, o comentó algo a propósito de si esto estaba totalmente desvinculado de las vanguardias. Si el gótico implicaba pensar, quizás lo preguntó, lo comentó, porque yo había hablado de las 3 instancias temporales históricas del gótico, había hablado del gótico medieval, y del gótico decimonónico, y después del gótico en el siglo XX. Entonces, me parece que quizás por eso preguntó esto, o comentó esto. Y yo le dije que precisamente, en el caso de Caldwell y de Faulkner, hay una conexión directa con la modernidad literaria. ¿Y a qué le llamamos la modernidad literaria? Este conjunto de tendencias dentro de la historia literaria, de la historia de la literatura, que se relacionan con las rupturas del relato clásico. De hecho, nosotros estamos analizando eso. Estamos analizando de qué manera Caldwell, y después vamos a hacerlo con Faulkner, rompe con la matriz del relato clásico. ¿Sí? Ese relato que, recordemos, tiene una introducción, un nudo y un desenlace, y tiene una unidad, según lo propuso Aristóteles ya en la Poética, de unidad espacial y temporal. Acá acabamos de ver que la unidad temporal está rota. O sea, está, digamos, vista o propuesta de una manera rupturista, que le propone al lector, como dijimos ya, nuevas formas de construir el tiempo, de componer el tiempo, de reorganizar el tiempo sin la información que se suele dar en el relato clásico. Porque Miguel decía recién, la historia de Ganos en el primer capítulo no termina, o sea, queda la situación en suspenso. Nosotros diríamos en términos clásicos in media res, o sea, no empieza in media res, sino que termina in media res, o sea, queda ahí, sin resolución. Lo mismo pasa con la historia del capítulo siguiente de Catián, y así con el capítulo que sigue de Ganos, y así con cada uno de los capítulos. Salvo con la resolución de cada una de las peripecias de los personajes, ¿sí? Hacia el final, porque a Ganos lo que le ocurre es que lo asesinan, ¿sí? Y a la chica lo que le ocurre es que la maltratan y queda embarazada, y finalmente el médico la ayuda y la salva, ¿no? Y suponemos nosotros que la salva, suponemos, porque la novela termina en el momento ese en el que ella se cuenta que queda embarazada y el médico la asiste. Pero dice que tiene una niña, Sí. que es muy bonita. Claro. A mí lo que me ha llamado la atención es de que en la primera parte dice del señor Swain que tomaba su auto color verde. Sí. Y después en el último capítulo, cuando le dejan un sobre con $100 Sí. al médico, Sí, sí. dice que abre la puerta y ve que sale raudamente un auto color verde. Por eso yo asumo que es el padre de esa niña que nació, Ujú. ¿no? Sí, sí. Es como que lo resuelve ahí. Bueno, pero fíjate qué interesante lo que acabas de traer. Son indicios que nosotros tenemos que recomponer. Claro. Entonces, en consonancia con el relato moderno, del que hablamos ya en otras clases, cuando analizamos los cuentos de Chekhov, que es uno de los grandes exponentes
de los primeros grandes exponentes del relato moderno, y analizamos relatos de Carver y de Alice Munro, que son tres exponentes del relato moderno, lo que vimos es que, además de contar una situación, el autor, o estos autores que mencionábamos, Chekhov, Carver y Alice Munro, lo que hacen es construir sobre todo una atmósfera, una situación conflictiva, una situación problemática, en la cual el personaje debe, o sea, está inmerso y debe lidiar para resolverla sin que la resuelva. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Lo que le ofrece al lector este tipo de literatura, la modernidad literaria, el relato moderno, y en este caso una novela moderna, es más trabajo para el lector. Porque el lector es el que hace el trabajo de completar lo que no está y de suponer o de sospechar, como hacéis vos, Dolores, y como habrán hecho ustedes también, los que leyeron la novela, de, bueno, ¿cómo habrá terminado esto? ¿Qué habrá pasado entre un trabajo que tuvo Katian y el trabajo siguiente? ¿Habrá vuelto al campo, a la casa de la tía, de la pariente que tiene, o no? ¿O se habrá quedado ahí? ¿Cómo habrá hecho para sobrevivir? Se pregunta uno, entre un trabajo y el otro, entre una estación y la otra, entre la primavera y el verano. Es decir, trabajo al lector. Bueno, le da mucho más trabajo al lector. Pero encuentra la vuelta de tuerca para que el lector enganche. Claro. El lector de este siglo no se lo enganchan con las estructuras del siglo pasado, se lo pierde. Entonces hay que buscar la manera. Yo te diría del siglo anterior al pasado. Cuando decía el clásico, al 19. Claro. Al 19. Sí. Porque la modernidad ya tiene 100 años, quiere decir. Uno no capta gente nueva. El que quiere leer clásico se va a leer clásico, pero si ahora quieren ofrecer un producto nuevo, tiene que tener una vuelta de tuerca. Y la estructura es una. Aparte de las historias que se pueden contar, o sea, siempre se pueden contar historias diferentes, pero la manera de contarlas es lo que va a ir cambiando siempre. Como en todo, también en la astronomía pasa, en la moda pasa. No es que antes era incorrecto y ahora es correcto, hay que No. buscar cosas diferentes. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Se puede decir que pese a la autonomía o independencia de cada uno de los capítulos, subyace una unidad? ¿Por qué? Porque uno siente que crea una expectativa. Sí, claro. Evidentemente. Yo estaba esperando, durante todo el libro estuve esperando la rebelión de los negros. Bueno, fíjate qué interesante. Estaba esperando. Yo también. Porque esto no puede ser. Esto no puede Me ser. desesperaba que no se revele. Me ponía muy mal que no se revele. Después vi que es un final ingenioso, etcétera, pero sí lo estuve esperando. Bueno, Yo también. fíjense que acá se cumple. Bueno, fíjense que acá se cumple la consigna que está en el título de la obra de Umberto Eco, que se llama Obra Abierta. La idea de que la obra está abierta no significa necesariamente que el final sea abierto. Umberto Eco teoriza esto de la obra abierta en los años 60, o sea, hace mucho tiempo atrás, porque está pensando en la obra moderna que le ofrece al espectador de un cuadro, al espectador de una película, al lector de una novela como la de Caldwell o de la de Faulkner, un tipo de fragmentación en la construcción, en la estructura y en las elecciones de los puntos de vista y en las elaboraciones de la atmósfera que hace que el lector tenga un trabajo distinto. ¿Por qué? Porque hay un nivel, y ahora ya uso una palabra también técnica, de opacidad buscada en el relato, en la estructura y en la construcción de los personajes, que tiene que ver con ¿qué? Con la construcción de ambigüedad, o sea, con la elaboración de una ambigüedad. La ambigüedad tiene que ser la cantidad suficiente para que el lector pueda orientarse, la cantidad dosificada es la palabra correcta, no suficiente, la cantidad dosificada para que el lector no se pierda, se pueda orientar y al mismo tiempo no sea la información excesiva para que le resulte que se ha resuelto eso que está creándose como expectativa durante el transcurso del libro. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué interesante el arte de narrar, ya pensándolo como arte y no solo como actividad. Entonces hay un trabajo con la construcción de los ambientes, de los personajes y sobre todo, en este caso, y en el caso de Faulkner en particular, con la elección del tipo de narrador.
hemos hablado del tiempo, hemos hablado del espacio. Si hemos hablado de que hay una unidad de espacio, porque todo ocurre en el mismo pueblo, y claramente eso nos ofrece duda. Imagínense si hubiéramos cambiado de espacio también en cada capítulo. Hubiera sido un problema mayor para el autor y también para el lector. O sea, ¿cómo hacer para saber que va a volver al mismo espacio después o van a cambiar los espacios en cada uno de los capítulos? Ese sería otro problema a resolver, digamos, ¿no? Otra variable. Pero no, es el mismo espacio, por eso se llama el libro un lugar llamado Esterville, ¿no? Esa es una pista desde el comienzo. Eso nos orienta. Aunque nosotros no lo pensemos así, no digamos, el autor me está orientando. No, pero me está orientando. O sea, claramente eso no lo modificó. Y eso nos permite saber a nosotros que todo va a ocurrir ahí y lo vamos corroborando. Esa es otra cuestión que es clave para la expectativa. La expectativa se abre y la expectativa tiene una posibilidad de corroboración. O sea, esto que yo supongo que luego en el tercer capítulo, o sea, una vez que yo leí el capítulo 1 y el 2, yo empiezo a sospechar que el capítulo 3 puede volver al 1. Cuando empiezo el capítulo 3, ya digo, sí, efectivamente este es Ganus, es el personaje que yo vi. Y así con los otros personajes, con los otros capítulos, perdón. Ahora bien, ¿qué pasa? Fabián, sí. Perdona, se me ocurre una pregunta. Esta forma, vos decís, de la opacidad y de la ambigüedad, Sí. esto que decía Salvador recién, que yo también lo estaba esperando, quizá por la expectativa que uno se genera con la novela Sí. clásica, digamos, es una forma de escribir, pero en el fondo quiere decir algo, es decir, el que Ganus no se revele, ¿no? Y la otra, y que los dos, tanto Ganus como Katian, no se asocien, ¿no? Es decir, para rebelarse en contra de esa opresión. En el fondo es una pintura o de la realidad, digamos, que le quiere mostrar, o no sé si me hago entender. Sí. Uno espera que no hay rebelión ante semejante opresión, pero tampoco hay asociación, ¿no? Como diciendo, bueno, yo busco a alguien más que esté oprimido para rebelarnos en forma conjunta. No hay ninguna de las dos cosas. Sí, Eso es algo que está, quiere que nosotros lo interpretemos así. O sea, es mi pregunta. Es muy interesante tu pregunta, me parece muy buena tu pregunta porque me permite hablar sobre el narrador, que es sobre lo que estaba por hablar hace un momentito, desde la pregunta que vos hacés. Hay varias cuestiones para ver ahí, a propósito de qué le interesa al autor hacer con el narrador, digamos. Todos ya sabemos que narrador y autor son dos cosas distintas, lo recuerdo solo por si las moscas, como decíamos cuando éramos chicos. El autor es la persona empírica de carne y hueso, diría Unamuno, que escribe, ese es el autor, y el narrador es el sujeto que narra, digamos, ¿no? Ya hablamos en la clase primera acerca de que este es un narrador omnisciente, y yo me ocupé de discriminar y de analizar que no hay un único tipo de narrador omnisciente. Y cada vez que puedo lo digo de nuevo, digamos. Cuidado con creer que el narrador omnisciente siempre es el mismo. No me refiero en el libro, sino en la historia de la narración, en la historia de las narraciones, en la historia de la literatura. Cada escritor inteligente que hace un aporte con su obra o con sus obras a la historia literaria, piensa en qué tipo de narrador va a construir. Y los autores modernos, estos grandes autores modernos que son Cadwell y Faulkner, han pensado, por supuesto, qué tipo de narrador iban a hacer, iban a trabajar, iban a proponer. Y nosotros ya vimos, para contestarte a vos, Humberto, que muy astutamente Cadwell ubica al narrador, que si bien es cierto es un narrador omnisciente, a veces más cerca del personaje y a veces un poco más lejos. Incluso a veces se acerca tanto que se confundía, creo que uno de ustedes decía en la clase pasada, el pasaje no se podía ver de forma tan clara, si uno no lo analizaba en concreto, el pasaje de la voz narrativa en tercera a los pensamientos de los personajes. Y eso está, por supuesto, artísticamente construido, o sea, artesanalmente construido. El autor ha buscado, y eso se lo puede ver en el libro, cuando leemos los pasajes del libro, ha buscado introducir los pensamientos de los personajes de una manera dosificada y no abrupta, no brutal,
para que nosotros ingresemos en el sistema de construcción del libro, que consiste en darnos una retórica que articule de la manera más sutil el acercamiento de la tercera persona a la mente del personaje con la primera persona, con los pensamientos. Otro sistema podría ser, y de hecho lo usa Caldwell, pasar del narrador que habla de la situación más íntima del personaje en tercera a un diálogo. Ahí también tenemos la primera persona del personaje, solo que el corte es mayor, porque ahí se pasa de un fragmento donde se narra un hecho y luego la voz del personaje. Pero nosotros estamos habituados a eso como lectores, pues ya sabemos que funciona así la literatura. La realidad no tiene nada que ver, ¿no? En la realidad no sucede eso. Nadie deja de hablar para ver la palabra que hable uno y hable otro. Yo siempre insisto con esto, porque estamos tan habituados a leer esto que nos parece que la realidad funciona así. Y en realidad no funciona así, la realidad es otra cosa. La literatura es la literatura y la realidad es otra. No es que no escuchamos diálogos en la vida cotidiana, sí escuchamos diálogos. Pero nadie dice, bueno, ahora voy a dejar de narrar para que vos hables y para que el otro hable. Eso no sucede, esa es una convención literaria. Ahora, Caldwell, y ahí voy a la pregunta tuya, Humberto, además de eso, se cuida mucho, para mí, y Faulkner también, de no emitir juicios de valor sobre los personajes. Es decir, y esa es una diferencia clarísima con la literatura anterior, fundamental diferencia. El narrador, que podría decir qué blancos hijos de su madre, en algún fragmento, por qué le hacen ese daño a ese negro indefenso, esa sola frase arruinaría todo el libro. Que el juicio lo emite el lector. Exactamente. 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 Aunque la novela trabaja asuntos morales que están directamente relacionados con el gótico, del que hablamos en la primera clase, relacionados con lo grotesco, con las contradicciones morales del ser humano, con la intolerancia, con las vejaciones de las que hablábamos, ¿se acuerdan? Las deformaciones en los comportamientos, etc. El narrador nunca dice o hace una afirmación como la que yo acabo de hacer. Y entonces nos preguntamos, ¿esto qué tiene que ver con la opacidad? Tiene directa relación. Porque uno se pregunta, ¿será que el autor comparte estos maltratos? Uno podría decir sí o no, pero en realidad ¿qué importa? Porque el juego está abierto de tal manera, está propuesto de tal manera sobre la mesa para que sea el lector el que establezca que haga esas elaboraciones, esas conclusiones o esas reflexiones. El lector es el que dice, como decías vos, Humberto, o como decía Salvador, ¿por qué no se revelan? ¿Y por qué tenemos esa posibilidad nosotros? Porque justamente el narrador no nos baja línea. No, pero hay una construcción de la crueldad. Por supuesto, claramente. La construcción de la crueldad. Por supuesto. Está tratando de poner al lector en posición con eso. Obvio que hay una construcción. No le marca la posición, pero lo expone a eso. Por supuesto que lo expone, pero no le dice en el momento, cuando terminó el castigo o el golpe en el piso o lo que sea, qué mal que está esto. No le dice eso. No, pero no hay juicios, Claro. no hay juicios morales, pero te llevan a que vos les hagas. Exactamente. Claro. A lo largo de todo el libro. Claro, pero justamente esa es la cuestión. Pero porque en la narración se lo puede hacer, pero en la realidad nadie lo dice. No, exacto. Y esta es la felicidad que nos provee la literatura, digamos, como representación del mundo, ¿no? Es decir, nosotros, como hacemos un ejercicio razonado cuando leemos, después de leer el libro podemos razonar y hacer estas elaboraciones conceptuales que estamos haciendo nosotros acá, más o menos elaboradas, digamos, pero las podemos hacer, las vamos haciendo cuando estamos leyendo. Lo que pasa es que no reflexionamos, no nos paramos a reflexionar de esta manera. Sin embargo, hacemos este tipo de declaraciones mentales que tienen que ver con la expectativa. O sea, ahora será que va a reaccionar Ganus en el próximo capítulo, ¿no? Y como no sucede, esperamos que en el otro suceda. Y cuando termina el libro y vemos que lo mataron, uno dice, pero ¿por qué no se defendió? ¿No? Pero fíjense qué interesante. Justamente la ambigüedad, yo diría que se lo puede expresar bajo una fórmula, aunque ya saben que todas las fórmulas son injustas. Cuanta mayor ambigüedad tiene la construcción del narrador, no del autor, sino del narrador, respecto de su objeto, o sea, respecto de aquello a lo que se refiere, eso quiere decir.
respecto a su personaje, cuanto más ambigüedad le puede proveer, más posibilidades tiene el lector de elaborar sus propias interpretaciones. Entonces ahí hay una directa relación entre ambigüedad, opacidad y modernidad. O sea, esto lo podemos decir nosotros después de que lo hicieron estos grandes escritores, digamos, ¿no? Si hubiese estado construida la historia a la inversa, no desde la elaboración de la crueldad, sino, Sí, no. por ejemplo, la elaboración de toda una doctrina de por qué esta chica, Sí. posicionándose como que los caprichos de estas chicas son caprichos válidos, darle Sí, validez a los sí. caprichos, sería uno de esos libros que uno abandona, empieza a leer y dice, este libro hay que quemarlo en la plaza. O sea, también hay una bajada de línea de la opinión del autor por la manera que elige construirlo al libro. Por supuesto, estoy de acuerdo. Está bien. Muy sutil, muy sutil. Entonces ahí, qué bueno que dijiste esto. Ahí te está respondiendo o completando mi respuesta Eugenia, Humberto, porque en realidad no es que no hay una opinión ni una posición, la hay. Nosotros tranquilamente podríamos decir que este autor está del lado de los subordinados, de los en contra de la deshumanización, pero no lo dice abiertamente. Claro, uno puede decir, este autor no está a favor de que los latiguen a los negros, o de que los maltraten, o de que los escupan, o de que los pateen. Está lo que vos decís, que no emite juicio sobre... No emite juicio de valor, en ningún momento en el libro emite. Ahora, yo creo que también hay una cuestión epocal, ¿no? Que está en la novela. ¿Qué quiero decir con eso? Si Caldwell viviera en nuestro tiempo, o sea, si el autor Erskill Caldwell viviera en el siglo XXI, yo creo que la novela hubiera sido construida de otra manera. No me refiero a la cuestión temporal y espacial, sino a cómo construye el narrador respecto de los juicios o de la manera de perfilar los personajes. Quizás la situación que viven, no porque no haya explotación o segregación o persecución en Estados Unidos respecto a los negros, la hay, pero hay una contención distinta, ya hay un juicio de una parte de la sociedad, más en algunas comunidades que en otras, que condenan estos delitos y están vistos como delitos, digamos. En los años 30, cuando Caldwell escribió sus libros, claramente había una separación. Y entonces escribir un libro donde se vea este maltrato, esta exposición, esta crueldad que mencionabas vos, la crueldad que mencionabas vos, Eugenia, implicaba un trabajo con la ambigüedad distinto al que implicaría hoy. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, los regímenes de ambigüedad también se modifican, son históricos. Ahora, lo que no cambió, me parece a mí, en términos de construcción de modernidad, o sea, sí cambió. Estoy contradiciéndome, pero en realidad porque sí cambió en cierta medida. Pero no cambió del todo, digamos. Es que nosotros sí le seguimos proveyendo al lector o al espectador de esta ambigüedad. Quizás lo que aumentó en los relatos más contemporáneos es la exposición de la crueldad. Podemos ver que hay una estética de la crueldad clarísima en las películas contemporáneas, que no la había en los años 30. Pero cuando una película o un libro nosotros sentimos que deja de trabajar con esa ambigüedad y sentimos que toca un punto alto, donde se rompe un pacto con el lector o el espectador, o bien abandonamos esa película porque sentimos que nos está vejando a nosotros, hay una vejación con el lector o el espectador, hay una violación ética, digamos, algo está pasando, o bien no nos interesa el libro o la película. Entonces, sigue siendo pregnante el relato moderno, quiero decir, sigue siendo pregnante la modernidad literaria, sigue teniendo vigencia, o sea, esta ambigüedad en la construcción, quiero decir, del personaje. Por supuesto que hay relatos clásicos que siguen teniendo vigencia también, o sea, nosotros vemos películas clásicas en Netflix o en otra plataforma que están construidas de otra manera, donde los personajes son más redondos, no tienen este nivel de ambigüedad, son más cerrados, funcionan siguiendo una polaridad de blanco o negro, esto que mencionabas vos, el personaje vestido de negro, ¿no? Como un jinete negro, un caballo negro, ¿no? Esto también funciona, en el relato clásico sigue funcionando, o sea, no es que no vemos eso. Pero acá vemos un atisbo, no un atisbo, una construcción clara, en realidad, de cómo se puede hacer otro tipo de relato. ¿Sí? Ahora, si vamos a... ¿Te contesté, Humberto? Sí, gracias. Y quería decir algo más a propósito de esto, antes de pasar a Faulkner.
A Caldwell en particular, y lo puedo decir porque leí entrevistas que le hicieron, escuché y leí entrevistas. Hay una entrevista del Paris Review, que no la quise traer ahora porque en realidad no quiero tampoco llenarlos de lecturas, pero la verdad que es apasionante el asunto. Él ahí declara que a él le interesan los temas. Y esto va en contra de la modernidad. Esto va en contra de las vanguardias, digamos. A él no le interesa solo la forma. A él le interesan los temas, dice él. A él le interesa el contenido del libro. Le parece que el contenido del libro, digamos, es central. Y le interesa escribir sobre las intolerancias entre los blancos pobres del sur, dice, y también entre los blancos y los pobres. ¿Por qué decís que es contrario a las vanguardias? Porque las vanguardias hicieron una operación de exacerbación del esteticismo. Y eso se ve más claro en las vanguardias pictóricas. Doy un ejemplo nada más. Kandinsky pinta la primera acuarela abstracta, el pintor ruso, radicado en Francia, en París, Kandinsky, Vasily Kandinsky, pinta en 1910 una obra que se llama la primera acuarela abstracta. Primera acuarela abstracta. ¿Cómo? Primera acuarela abstracta. Y cuando pinta esa obra, él lleva adelante una operación que habían venido llevando los otros artistas de las vanguardias, del impresionismo y otros expresionistas que formaban parte del movimiento del que él forma parte también, que es el expresionismo, ¿no? Al principio. Y después el cubismo y después el surrealismo también. Había llevado adelante una forma de darle la espalda a la realidad. Tomando primero motivos nimios, objetos, las famosas pinturas que siguen la lógica y el planteamiento del bodegón, ¿no? De poner una botella, una taza, casi como lo que podemos ver en esta mesa, una composición de este tipo. Pero a partir de ahí, los artistas vanguardistas, Picasso por ejemplo, Juan Gris y los otros, lo que hacen es desarmar la realidad, desarmar el referente, desarmarlo, partirlo, disgregarlo, fragmentarlo. En el cubismo se ve eso claramente, se ven las caras del objeto de forma planimétrica, pero ubicadas en un lugar que no corresponde a la realidad. Y eso es un proceso que inicia y que termina, podríamos decir así, en la abstracción. En la abstracción más plena, en Malevich, por ejemplo, otro pintor ruso, que es un constructivista, pinta blanco sobre blanco. ¿Y la pintura qué es? Un rectángulo blanco sobre otro rectángulo blanco. ¿Dónde está el referente ahí? No hay referente. Ahí se ha perdido la realidad. Y ha aumentado, si antes en la pintura realista había un grado 0 de abstracción, en la pintura abstracta hay un grado 100% de abstracción y un grado 0 de realidad. ¿Y qué ha aumentado ahí? La opacidad. O sea, el nivel de opacidad, el nivel de ambigüedad es el más alto, porque esa pintura puede decir cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué se privilegia ahí? ¿La realidad o la forma? La forma. Lo que importa es la propuesta formal, e incluso diría más, la osadía formal. O sea, el salto al vacío de hacer una pintura que ya no tiene ninguna relación con la tradición de la pintura. Si comparamos la pintura de Malevich, blanco sobre blanco, con una pintura de Da Vinci, de Leonardo o de Rafael, perdón, dice Da Vinci y Leonardo, Da Vinci, quise decir Miguel Ángel y Rafael, la tríada del clasicismo en el Renacimiento, no tienen ninguna relación. Entonces el esteticismo, el formalismo, si ustedes quieren lo digamos con este término, se ha llevado al extremo. Y el contenido, el tema, no tiene importancia. En Picasso todavía vemos que tiene una importancia, pero ¿qué podemos decir incluso si comparamos el uso del tema en Picasso, si lo comparamos con las Meninas de Velázquez? En las Meninas de Velázquez el tema es central, porque están los reyes al fondo, reflejados en el espejo, porque está Velázquez mirando al espectador, y porque hay una representación de la monarquía. ¿Y de qué rol tiene el pintor con la monarquía, en relación con la monarquía? En cambio, en el bodegón de una de las etapas de Picasso, la etapa azul, si ustedes quieren, o la etapa rosa, ¿qué rol tiene la realidad? Se ha degradado la importancia de la realidad. Y si vamos a la pintura de Kandinsky, no solo se ha degradado, sino que no tiene ningún lugar.
Entonces, en ese sentido digo que la vanguardia se ve claramente en la historia de la pintura. En la historia del cine también se ve, pero no de la misma forma, no tan claramente. Y en la historia de la literatura también se puede ver, en otros ejemplos. Estos no son ejemplos extremos, los de Caldwell y los de Faulkner, pero sí podemos ver en poetas vanguardistas. Nosotros acá analizamos por ejemplo la obra de Vallejo. Es un autor que en Trilce, en el libro Trilce, rompe la forma de tal manera que construye un hermetismo. Un hermetismo, el sentido se pierde. No se entiende del todo qué quiere decir el verso. Y ahí también está primero la forma y el sentido en segundo lugar. En el caso de Caldwell, volviendo a Caldwell dice en una entrevista, a mí sí me interesa el tema, me interesa mucho el tema, para mí es central el tema. Entonces, a pesar de que ellos dos son modernistas, de que Caldwell es un modernista y de que Faulkner es un modernista, Caldwell tiene una particularidad, le agrega un matiz muy especial. Le interesa mucho el tema. Dice que a él le interesa retratar los conflictos de los blancos pobres del sur, como ya dije, y retratar los problemas de clase, no lo dice así, pero esta es la idea, entre los pobres blancos del sur y los negros subordinados, maltratados por los blancos pobres del sur. Entonces, fíjense qué interesante cómo se complejizan las cosas, porque en el caso de Caldwell es un autor que, leído desde el siglo XXI, cobra un color y toma un lugar distinto, porque pareciera que el tema que está trabajando él tiene una actualidad plena respecto de lo que está pasando o pasa en algunas situaciones en Estados Unidos. Es curioso el destino del libro. Ustedes dijeron el otro día que lo habían querido leer. Vos, Salvador, me acuerdo que querías terminar lo que te había atrapado el libro. Y estamos hablando del libro de la década del 30, de hace casi 100 años. Yo decía, si Carlos estuviera vivo, tendría que ponerse contentísimo. Hay libros que no duran una semana, que uno los olvida al mes. Pero yo creo que hay menos distancia entre la literatura de ahora y entre esta y la de Edgar Allan Poe. Ajá. A pesar de que el tiempo puede llegar a ser parecido, Sí, pero las distancias me parecen mucho menores ahora. Nosotros estamos mucho más cerca de esta literatura. Ajá. Me parece a mí. Bien. Bueno, eso también, qué bueno lo que dijiste, Eugenia, porque eso también nos dice sobre qué ha pasado con la literatura, qué pasa con la literatura a través del tiempo. ¿Alguien puede apagar el micrófono? Porque tenemos un ruido que está sonando. En los tres puntitos. Creo que es Tiene abierto No, el es micrófono. el de Susana. el de Susana. El de Susana. A ver, ya Ahí ves. está en el medio de los tres iconos. No, ahí, posicionate, ahí está, en el medio. Mágico. Es que acá tenemos los parlantes activados, el parlante activado y suena mucho. Y sonaba no sé si lo escuchaban ustedes, sonaba un zumbido. Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Puedo hacer una consulta, Fabián? Sí, acá primero Dolores y después te doy a vos. Es una pregunta. Cuando hablabas del tema de las formas, ¿estaría Piet Mondrian del... Sí, claro, es uno de los exponentes de la vanguardia. Sí, del constructivismo de los Países Bajos. Sí, claramente es un gran exponente, ¿no? De la geometrización del espacio y de la pintura y demás. Ahora, hay algo que quería decir a propósito del narrador, del que no completamos las reflexiones sobre el narrador. Ah, perdón, Tano, te escucho. Vos sabés que justamente algo de eso quería decir a propósito del narrador, entre los dos tipos de relatos, porque veo que está teniendo mucha presencia, como siempre, el cine, Sí. como que su propio relato, y se me ocurría, estaba pensando la comparación entre el relato cinematográfico y el de la literatura. Sí. Parangonando, hay que decir, el director de la película y el autor del libro, Sí. por un lado, los personajes y los actores por el otro, y la posibilidad que, esta es una idea que se me acaba de ocurrir y te pregunto, yo diría que la literatura sí permite que la ambigüedad no exista a partir justamente de que el narrador pueda expresarse y enfáticamente y además explícitamente hacer sus comentarios e ir llevando esta cuestión, digamos, en contra de la opacidad y la ambigüedad, quiero decir en caso de la literatura.
En cambio, y esto es lo que pensaba, en el caso del relato cinematográfico, yo creo, salvo sea un documental donde pueda expresarse de otra manera, y esta es la pregunta puntual, una película convencional, como la que estaban nombrando recién cuando hablaban de Netflix y demás, siempre se presenta el relato de una manera donde debemos intervenir para terminar de darle forma casi siempre en el cine. O sea, quiero decir, el cine no permite tanto la posibilidad de que la ambigüedad y la opacidad, digamos, a la inversa, o sea, esté presente siempre, siempre tengamos que intervenir para sacar una decisión. No hay un narrador en el cine que pueda expresarse y marcar, vos hablabas de bajar línea, o sea que un director baje línea de manera explícita, en cambio en el libro sí. El libro permite que se escriba y diga lo que quiere decir explícitamente. En cambio, el cine siempre lo tiene implícito al mensaje. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, está claro, pero me voy a permitir disentir con lo que vos decís, porque en realidad creo que tanto la literatura como el cine permiten las dos cosas. Es decir, nosotros tenemos autores literarios, escritores, que guardan la información a propósito de sus juicios de valor, la guardan, la esconden, estamos viendo en Caldwell, claramente. Quiere decir que no hay ninguna expresión explícita donde él condene el accionar de los blancos, aunque efectivamente, como decía Eugenia, por el índice y la cantidad, digamos, por el índice y el énfasis respecto de la crueldad, uno puede deducir que él al lector le está pidiendo que se apiade, ¿no?, de ese castigo, de ese maltrato. Y ahí podemos atisbar o suponer o sospechar que el autor está apiadándose también, pero por vía indirecta, fíjense, es una vía muy indirecta, ¿no? Claro, es como si nosotros hiciéramos con la cámara una toma donde mostráramos cómo alguien golpea a alguien y por eso decimos, lo que nos está diciendo es que él está en contra de eso, pero ¿cómo dedujimos que está en contra de eso? Fíjense lo que quiere decir, es muy complejo el sistema para deducir, ¿no? Es decir, está construido de esa manera para que nosotros digamos, en realidad no es que él está a favor de eso, ¿no? Porque cómo está construida la obra, digamos. O sea que tenemos autores que guardan los juicios de valor, que no los exhiben, y autores que sí lo hacen. Un autor clásico, un autor que trabaja con el relato clásico, Poe, vos mencionabas a Poe hace rato, que efectivamente da pistas, da señas en el texto de que no solamente condena o no condena un acto, digamos, avieso o vil o desleal, ¿no?, sino que además también ubica sobre todo, de eso quería hablar ahora a continuación, construye su punto de vista, de tal manera que nosotros estamos más cerca del juicio, ¿no? Y a su vez hay cineastas que llevan al extremo la ambigüedad, llevan a tal extremo la ambigüedad por cómo trabajan las tomas, por cómo organizan y encadenan las tomas, ¿no? Piensen en todos los autores modernos, por ejemplo Godard, por ejemplo Truffaut de la Nouvelle Vague, por ejemplo Antonioni, que es un director italiano, moderno, el ejemplo paradigmático de la modernidad del cine, como por ejemplo Tarkovsky, que son autores que trabajan con la ambigüedad mutatis mutandi, o sea, cambiando lo que haya que cambiar, una ambigüedad similar a la ambigüedad de la literatura. No quiere decir que la lleven adelante con las mismas herramientas, ¿no? Las herramientas son distintas. Por ejemplo, si nosotros vemos una película clásica, una película como Tener y no tener, estoy pensando en cualquiera, una película de Howard Hawks del año 40, de la década del 40, es un dato clásico. La construcción, el punto de vista de la instancia narrativa, le llama Aumont a esto de cómo hace el cine para narrar, digamos, porque se une lo que propone la cámara con lo que surge desde el punto de vista de los diálogos, lo que se arma desde el punto de vista de la puesta en escena del decorado, del movimiento de los actores, todo eso construye la narración. Una voz en off, si hay una voz en off, porque puede haber una voz en off de un personaje, etc. Esos elementos construyen la instancia narrativa, ¿no? Puede haber una instancia narrativa clásica, que de hecho hay un cine clásico que se periodiza desde el 1915 a 1948, ¿sí? En esos años hay relatos clásicos, hay películas clásicas que son como las que vemos en Netflix, pero tenés autores o directores autores como ya dije, Antonioni,
bueno, los que mencioné, Godard y tantos otros, y en el mundo contemporáneo hay muchísimos. Nacho acá, que ahora no puede venir porque tiene una materia que coincide con este horario, habló de Oslum, de un director sueco, que es un ejemplo bueno, muy claro de un director que hace un cine moderno. Un cine moderno tal como estamos pensando en la modernidad de la literatura. O sea, hay cine. Lo que pasa es que en realidad la circulación del cine clásico y de las películas pochocleras, vamos a llamarle así rápidamente, es mayor, o sea, ha colonizado la difusión. Es decir, estamos atravesados por esa lógica industrial, pero el cine moderno es importantísimo y circula muchísimo, y en las dos instancias, en la literatura y en el cine, están estas posibilidades. Bueno, esto es lo que... El ejemplo de Poe que vos das en la literatura, porque yo lo que quería decir en definitiva, o lo que yo estaba pensando es de qué manera en forma explícita se expresa el director de la película, como a través, comparándolo con lo que hacía el narrador. Cuando habla Poe, que dice lo que vos decías hablando de una voz en off. Eso es lo que yo intentaba pensar. No, lo que pasa es que ahí hay un error de origen. Ahí hay un error de origen. La instancia narrativa no se construye solo con la voz en off. O sea, lo que nosotros podríamos llamar en el cine, o la pregunta que nos haríamos, y para tratar de responder, ¿quién narra? ¿Sí? La pregunta sería, el director es el que dirige la película. Ahora, ¿cómo se construye la narración? Sería. Y ahí intervienen varios elementos. Intervienen las imágenes, ¿sí? Intervienen los sonidos, y a través de las imágenes y los sonidos aparecen los actores, los decorados, los diálogos, o sea, los textos que están escritos para ser hablados y dichos, una voz en off. Todo eso construye la narración en el cine. Y ahí puede haber distintas instancias para producir la bajada de línea. Puede haber un personaje. Vos pensás, por ejemplo, en la película Tiempo de Revancha, de Aristarain. O pensá en la película Caballos Salvajes. O pensá en Últimas Imágenes del Naufragio. O pensá, estoy hablando de cine argentino. O pensá, por ejemplo, en esta otra película que volví a ver hace poco, otra de Aristarain. ¿Cómo se llama? Un lugar en el mundo. Esas películas tienen un personaje que baja en línea. Un personaje que baja en línea. O sea, un personaje... La voz del personaje está... Claro, o sea, es un personaje que da un discurso políticamente correcto, que condena una acción moral. Si vos volvés a ver Un lugar en el mundo, yo la vi hace poco de nuevo, por eso te digo, y además la vi en clase a propósito de esto. Uno de los temas que vimos en la materia se llama la desaparición en los 90 de la demanda identitaria y de la demanda política. O sea, si querés te doy después las consignas del parcial de los alumnos. Sí, o sea, los alumnos tienen que comparar el cine de los 80 y el cine de los 90 y mostrar cómo en el cine de los 90 desaparecen esas demandas. O sea, por ejemplo, en Una historia oficial, la película que denuncia la dictadura, ahí claramente la profesora representa un punto de vista que va modificándose y que después se explicita que tiene otro punto de vista al final. O sea, más declaración de principios que esa no puedes encontrar, digamos. Está claro, gracias. De nada. El narrador acá es un narrador omnisciente, pero que A ver. posee a uno de los... O sea, lo que omnisciente está relacionado con un personaje en particular. Bien. Cuando, por ejemplo, en todo el capítulo del banquero que vuelve a su casa, Sí. ¿Cómo se llama la chica? Katiana. Es un personaje, pero él no entra en ella para relatar. No. Entra en el banquero. Exacto, exactamente. Eso es muy importante lo que acaba de señalar Eugenia, porque tiene que ver entonces con el tema que yo quería desarrollar brevemente antes de entrar a Faulkner, porque quiero hablar de Faulkner hoy también, había prometido eso, ¿sí? Que refuerza esta idea de la que yo hablé en la clase pasada, y es cómo se construye un punto de vista. O sea, ¿qué quiere decir el punto de vista? Quiere decir dónde se sitúa el narrador para hablar de los personajes. Cerca de dónde está, cómo se mueve. Y dicho de una manera como la fórmula Piglia, ¿cuál es el tono
cómo se construye el tono de un relato. O sea, ¿qué relación tiene el narrador con el personaje? Porque el narrador no es el personaje. Si es un narrador en tercera, no es el personaje el que habla, es el narrador. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué relación establece el narrador con ese personaje? Y acá vuelve la pregunta que hacía Humberto hace rato. Ya sabemos que no emite juicios, que sería lo más obvio y lo más despreciable para ese autor, si logró construir algo tan sutil que en un momento diga con una pincelada gruesa, qué mal que está lo que hizo ese hombre. Eso sería arruinar la novela. Bueno, ya sabemos que eso no lo hace. Pero también tiene cuidado en cuál es la relación que establece el narrador con el personaje. Es una relación. Pensemos en la relación del narrador con Garus. Después vayamos a la relación del narrador con Katian. ¿Es una relación piadosa? Preguntas, ¿no? ¿Es una relación de afinidad con el personaje? Es decir, ¿el narrador comparte la mirada que tiene Ganus sobre la realidad? ¿Se entiende lo que digo? ¿El narrador comparte cómo piensa Ganus? ¿El narrador comparte lo que piensan los blancos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. El narrador, porque fíjense qué compleja y qué interesante que es la literatura. Es decir, todo parece tan sencillo cuando uno lo lee, pero cuando uno tiene que pensar en cómo lo voy a escribir, tiene que pensar en estas cosas. Por supuesto que el escritor que tiene oficio, como Calvo, que era un genio, y como Faulkner, quizá no lo piensan cada vez que lo hacen, digamos. Pero claramente tienen que elaborar un narrador que se relaciona de más de cerca o más lejos con los personajes. Y ahí aparece de nuevo la cuestión moral que planteaba Humberto. Si el narrador está tan cerca del personaje, no me refiero solo espacialmente, pues yo recién decía, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está? Pero cuando está cerca con cariño o está cerca con desprecio. Está cerca porque lo quiere defender, y acá aparece de nuevo la pregunta de Humberto, o en realidad solamente quiere mostrar, estando cerca, para que sea el lector el que se apiade del personaje. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y además tiene que sostener la coherencia a lo largo de todo. Exactamente. Exactamente, tiene que sostener eso. O no, podría ser que él construya, pensemos en una hipotética novela, o sea, en algo que no ocurrió, donde él se acerca cada vez más a los personajes que están sufriendo los vejámenes, ¿sí? Y tiene cierta piedad. De hecho, al final tiene cierta piedad por la chica. Quiere decir, el tono cambia levemente, no totalmente, pero cambia levemente el tono, porque se acerca a la chica, en el sentido de que está más cerca de ella al personaje de Katian, cuando está embarazada, y da un atisbo de esperanza. Un atisbo. Y sí, bueno, le anima el casamiento, o sea, que acepte a su novio. Exacto. Y ahí cambia levemente el tono. Pero eso no quiere decir que él esté de acuerdo con todo lo que dice la chica. Sencillamente narra de manera muy aséptica, ¿sí?, lo que le pasa a la chica. Y aún así uno siente que se aproxima, porque en realidad introduce un personaje que cambia el tono, que es el personaje del médico. El que cambia el tono no es la relación con la chica en realidad, es el personaje del médico. Es el personaje del médico que tiene otra característica y que aunque mantiene cierta ambigüedad porque no le acepta el dinero, cierta rectitud, pero al mismo tiempo la ayuda con distancia, pero la ayuda, ahí cambia el tono la novela. No es que se convierte en una... Fabián? Sí. Fabián, Sí. otro rasgo podría haber sido alguna descripción del aspecto psicológico de cada uno de los personajes. Sí, sí. Y no lo hace. No lo hace. Es como un director que va filmando como con una cámara, va mostrando lo que pasa y nada más. Exacto, exactamente. Creo que ni la historia, o brevemente la historia de cada uno de los dos, pero podría haber hecho una descripción de psicología de cada uno, digamos. Y no la hace. La hace tampoco. ¿Cuándo aparece la mente del personaje? Le da la palabra cuando pone el monólogo interior. O sea, cuando aparece el texto en primera persona en itálica, en bastardilla. Ahí sabemos lo que piensa. Pero no está porque el narrador podría haber dicho, bueno, y ahora vamos a darle lugar al pensamiento de la chica o del chico, y entonces Katian pensó tal cosa, que lo dice de hecho, pero no la juzga, no juzga el pensamiento.
No dice que va a tener un buen pensamiento o se va a vengar. No. Y tengan en cuenta esto que estamos diciendo respecto de la distancia que mantiene el narrador con los personajes, ¿no? Para la siguiente novela que vamos a leer de Cadwell. Vamos a leer una novela que se llama El Predicador, donde ahí cambia la relación. Porque ahí el predicador es un personaje cínico. Entonces ahí él tiene un cuidado especial con el personaje, porque él va a construir un personaje deleznable. Si acá hay personajes deleznables, tal como están presentados en la novela, quiero decir, ¿no? Que son los blancos que lo golpean, lo matan al negro, ¿no? O las mujeres, las patronas de Katian que desconfían de ella, las corren porque no hace lo que las patronas quieren, en fin. En la novela, claro, no les pagan, les deben dinero y se abusan de ella. En El Predicador, el personaje central que articula el libro es un personaje nefasto, es un personaje que roba, que miente, que golpea, que abusa sexualmente, ya van a ver cuando la lean, abusa sexualmente de una mujer y busca abusar y usar a una mujer que se prostituye. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, antes de leer la novela, es ¿qué distancia, qué lugar tiene el narrador respecto de ese personaje? O sea, sería muy fácil condenarlo de buenas a primeras. O sea, quiere decir que el narrador... Primero sería un error garrafal decir qué pésimo este personaje, ¿no es cierto? O sea, qué desleal que es. Eso arruinaría todo el libro. O sea, yo ya no seguiría leyendo si el narrador dice algo así de su propio personaje. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, fíjense cómo se complejiza la cosa, porque si nosotros vamos a narrar un personaje con el que compartimos como autores, no el narrador, nosotros como autores compartimos moralmente ciertos principios, pero hay que tener mucho cuidado con trasladarle al narrador los juicios que nosotros tenemos respecto del personaje. Esa es la lección que nos queda. Y esa es la lección que me dio Claudia Piñeiro, que yo se los comenté una vez cuando yo le hice una entrevista sobre un libro que se llama Un comunista en calzoncillos, y ella me dijo, el principal desafío que yo tenía era trasladarle al personaje, que estaba basado en el padre de ella, ¿sí?, las ideas bien pensantes que yo tengo. Ese es el gran dilema, el gran problema, porque es muy fácil decir, bueno, yo pienso esto, sea sobre el tema que sea, lo que ustedes quieran, y le traslado al personaje. Y ahí lo que hago es arruinarlo al personaje, o sea, rápidamente lo arruino. Porque ya estamos habituados a esta ambigüedad de la modernidad, en la literatura, en el cine. Sí, yo le pondría con más carácter a los personajes. No solamente en Gant, sino hasta mismo el farmacéutico. Sí. Que aparece, y ¿cómo que se va? ¿Cómo que se va y deja la situación así, que se disuelve? Sí. Pero lo pondría, no sé. Bueno, ahí es muy interesante lo que decís vos, Salvador, porque me parece que ahí es donde empezás a escribir vos el texto. Quiere decir, donde el lector deja de ser, entre comillas, con muchas comillas, pasivo, y se convierte en escritor. Yo creo que ahí empieza uno a ser escritor, cuando lee de esta manera, tal como vos estás proponiendo. Es decir, ¿yo cómo escribiría este texto? Esa es la pregunta que nos hacemos los que escribimos. O sea, yo aprendo esto de Cadwell, ¿no? Aprendo esto, este trabajo con la ambigüedad, este trabajo con el narrador, esta construcción de personaje, este tratamiento del tiempo, esta construcción de atmósfera, todo esto que mencioné a lo largo de la clase. Ahora, ¿cómo lo haría yo? Ese es el desafío, digamos. Y a ver cómo me sale, quiere decir. Pero si uno ¿no? Sí. Sería en un pueblo llamado Esterquil según Salvador, como Pierre Menard. Exacto. Mirá, cuando veamos más novelas, vamos a ver 3 novelas de Cadwell, ¿no? Así tenemos la posibilidad de comparar la construcción de personajes, la construcción de atmósfera, el trabajo con los personajes y demás. Vamos a ver que en realidad algunas coincidencias con un lugar llamado Tucumán o un lugar llamado Salta existen, ¿no? Y esto tiene que ver con mi propuesta que vos mencionaste, Tano, la otra vez de la hipótesis del gótico del norte, quiero decir, ¿no? Entonces, en realidad no estaríamos tan lejos de las posibilidades de construir personajes de estos tipos. No exactamente como esto, obviamente. Pero estoy pensando en cómo hacer para narrar situaciones problemáticas en un contexto parecido al nuestro,
con estrategias literarias similares. Y ahí es donde uno dice, bueno, esto lo tomo como herramienta, aprendo del autor que estoy leyendo y trato de hacer mi ejercicio y mi trabajo. Pasemos a Faulkner, para que introduzcamos a Faulkner en esta clase. Si pensamos en la estructura del libro de Caldwell, hay una clarísima relación con el libro de Faulkner, con Las palmeras salvajes. En Faulkner también vemos que hay dos relatos paralelos. Y efectivamente, el capítulo 1, que se llama Las palmeras salvajes, y el capítulo 2, que se llama El viejo, retornan ambos capítulos de forma sucesiva a lo largo del libro. Y se van alternando, o sea, se alternan el capítulo que se llama Las palmeras salvajes con el viejo. Las palmeras salvajes con el capítulo que se llama El viejo, las palmeras salvajes con el capítulo que se llama El viejo, las palmeras salvajes con el viejo, y al final termina un nuevo capítulo, después de las palmeras salvajes, con el viejo. La novela termina con un capítulo que se llama El viejo. O sea que ahí ya tenemos una similitud, que no es temática, aunque hay similitudes temáticas, es formal, es estructural. Y por eso es que yo quería que la leamos de forma paralela, incluso de forma simultánea, si es que es posible, a las dos novelas. A decir verdad, los críticos han visto en Caldwell una continuación del tratamiento que hace Faulkner en la novela Las palmeras salvajes, porque Las palmeras salvajes es anterior. Las palmeras salvajes se publica 3 años antes que la novela que nosotros leímos primero. Pero yo lo hice con toda intención. Quise que leamos primero Caldwell. ¿Por qué? Porque en realidad Caldwell es más moderado que Faulkner. Es más contenido. Es menos experimental que Faulkner. ¿Y esto qué quiere decir? Que Faulkner es más experimental que Caldwell. Y lleva al extremo ciertas operaciones que realiza Caldwell en su libro. ¿Por qué digo esto? Las dos historias que hemos analizado de Caldwell en la clase pasada y en esta clase tienen una conexión. Ustedes lo dijeron. Además de que son dos hermanos, que obviamente vienen de la misma familia, hay una referencia, no recuerdo quién lo dijo, a la tía. La tía es la tía. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, entonces ahí nosotros claramente vemos que las historias están conectadas. Además de que hay una conexión de espacio. Ya dijimos la unidad del lugar, la unidad espacial. O sea que, aunque las historias tienen un nivel, una cierta autonomía, como dijimos, todo ocurre en el mismo pueblo y se trata de dos hermanos, o sea, de una misma familia. Perdona, ¿cuál se había escrito primero? La de Faulkner. En Faulkner, lo primero que notamos nosotros, cuando leemos el capítulo 1 y el 2, o sea, Las palmeras salvajes y el viejo, es que las historias no se conectan. Y si avanzamos en el libro, y disculpen si es que hago spoiler, como decimos, no se conectan nunca. Aunque, y de eso ya vamos a hablar en la clase que viene, uno podría pensar que hay una conexión, pero es una conexión hipotética, que cada uno la puede hacer o no. Es una conexión que surge de la gran ambigüedad que tiene el libro. Y yo me animaría a decir que el nivel de opacidad de esta novela de Faulkner sube a tal punto que, aunque no se parece a la pintura abstracta de Kandinsky, está cerca de la pintura abstracta en cuanto a la inexistencia de conexión que hay entre la historia 1 y la historia 2. O sea, Faulkner insiste en la desconexión, llevando al extremo esa desconexión a un grado 100. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, no se conectan para nada las dos historias, en principio. Son dos historias paralelas. Y ahí es donde Faulkner es más experimental. Porque Faulkner dice, yo voy a ver qué le pasa al lector, uno puede pensar esto, yo voy a ver qué le pasa al lector si yo le presento dos historias que no tienen ninguna conexión en principio. ¿Qué hace el lector con eso? Primero genera expectativas, como ya dijimos a propósito de Caldwell, cuando empieza la novela. Y piensa que quizás en el siguiente capítulo, y en los dos que siguen, digamos, va a haber alguna conexión. Y cuando vienen los dos capítulos sigue pensando que va a haber alguna conexión. Y al final sigue pensando. Y hasta la última página uno espera que se diga algo que conecte los dos capítulos. Las dos historias, perdón. Y no hay nada. Nada. A propósito de esto, también voy a recurrir al testimonio del propio Faulkner,
en distintas entrevistas dijo distintas cuestiones. En una entrevista se burló, o sea, fíjense el gesto, uno podría decir vanguardista de Faulkner. No nos olvidemos que Faulkner, y esto ha sido muy estudiado, era un hombre que había nacido en un pueblo que se llamaba Oxford, en Mississippi, en un pueblo rural. No había hecho una carrera universitaria. Había empezado una carrera pero no la terminó. ¿Qué quiere decir con esto? Que era un hombre con un nivel cero de sofisticación intelectual en estos términos, en los términos más canónicos, en los términos de académicos. O sea, no era ni un gran intelectual en el sentido que había hecho una carrera universitaria, no era crítico literario, no es nada de eso. Lo impresionante, precisamente por contraste, es que logró este nivel de sofisticación en esta novela. Es decir, alguien podrá decir, fue un burdo experimento, quiero decir, propuso dos historias paralelas que no se conectan y chau, no hizo más que eso. Pero si matizamos esta afirmación y decimos, ¿no será que, primero uno puede pensar que se burló, digamos? De hecho, en la entrevista esta que le estaba por citar recién, él se burló. Y dijo, hubo un error en la imprenta. Imprimieron dos relatos, así dijo en la primera entrevista, una de las entrevistas. Pero no, yo le dije que él iba escribiendo así, Sí, sí. simultáneo y era anímico. Sí, sí. Arrancaba, cuando decaía acá pasaba a la otra. Exacto. Cuando decaía, volvía. Eso dijo en otra entrevista después. Sí, En una entrevista dijo, hubo un error en la imprenta, la imprimieron mal. claro. Pero fíjense el nivel de sofisticación, o sea, para que alguien diga algo así, es porque claramente se está burlando. O está desconfiando de la propia obra. Bueno, pero quiere decir, como sea como sea lo que vos decís o no, pero hay un grado impresionante, un grado de autoconciencia de la construcción. Porque no es que él no sabía que estaba escribiendo dos historias paralelas, él sabía que estaba escribiendo dos historias paralelas. Ahora, si él continuó con el gesto, es porque hay un nivel de ruptura respecto a la tradición clásica enorme. O sea, está diciendo, menefrega la unidad espacial y temporal. O sea, Está confesando que no la hay. que no la hay, está diciendo, no me interesa que la haya, además. Yo voy a construir dos historias paralelas y que el lector haga lo que quiera con eso. O sea, que se las conecte de la forma que pueda, o que no las conecte, o que termine la novela y las lea como dos cuentos. Y si es así, es una nueva forma de novela, entonces. ¿Se entiende? O sea, desarma la forma de la novela, la destruye desde adentro. Porque dice, una novela puede ser cualquier cosa, incluso dos cuentos largos unidos. Sí, perdón. No. Estaba pensando para mis eventos el papelón mío, porque yo estaba hundiendo. O sea, No, bueno. Este Enrique debe ser Harry, dije, debe ser el mismo. Y resulta que no. Yo seguía buscando, me estoy enterando ahora que no tiene nada que ver. Bueno, después vamos a ver en la clase que viene vamos a ver cuando leamos fragmentos, algunas posibilidades, por lo menos las que yo vi, ustedes miran si ven otras. Cada uno hace su recorrido, ¿no? Yo vi algunas conexiones al final, en realidad durante el transcurso de la novela, pero son hipótesis que uno puede tener de lectura, que tienen que ver con las expectativas, de nuevo las expectativas. Porque esto que me decís vos, Salvador, que te pasó, tiene que ver con eso, con las expectativas. Uno dice, a ver, ¿qué le va a pasar a estos personajes? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo empieza la novela? Vamos a ver el comienzo, ¿no? Ahí levantó la mano Miguel y Susana. Ah, perdón. Los escucho. Sí, yo te quería preguntar, Fabián, ¿me escuchan? Sí. Yo a Faulkner lo he conocido hace muchísimos años, creo que con Alba O'Neill, en casa de mi hermana Perla, hemos estudiado a Faulkner, hace muchos años. Y lo conocí, bueno, como en síntesis, el fundador Perdón, de la novela. ¿podés esperar un segundito, Susana? ¿Qué me decía Eugenia? Hay mucho ruido, capaz que es porque hay dos micrófonos abiertos, cerremos quien no está hablando. Ah, ¿pueden cerrar los micrófonos porque hay una acople acá muy fuerte? Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Los que no estén hablando. Ahí está, gracias. Ahora sí, Susana. Ahí está. Bueno, te decía que de Faulkner siempre supe de él como fundador de la novela moderna prácticamente. No es el fundador, en realidad no es el fundador.
como No. que de él devienen las principales obras y se han basado muchos autores. No, eso sí, que ha dejado una gran estela, sí, pero no es el fundador. En realidad él es un gran admirador de Joyce. Y si uno tuviera que pensar en un fundador de la modernidad es Joyce, no Faulkner. Faulkner es un seguidor de Joyce, ¿no? Te hago una aclaración ahí. Y bien, pero nunca lo escuché situado en lo gótico. Ajá. ¿Me podés decir por qué lo situás en gótico a Faulkner? Sí. No queda claro. Sí. ¿Es por la opacidad? No. Lo voy a decir brevemente. Sherwood Anderson Claro. es un montón. Sí. Su mentor es Sherwood Anderson, sí, efectivamente. Bueno, en la clase 1 vamos a reponer algunos conceptos que vimos en la clase 1. En la clase 1 vimos el concepto de lo grotesco, a partir de un ensayo de Flannery O'Connor. Sí. Que ustedes tienen el ensayo ahí para leer, lo tienen en inglés y lo tienen en la traducción que generosamente nos mandó Miguel. Miguel hizo una traducción. Entonces, yo les pido que lean ese texto para que se orienten también con este concepto. A partir de lo grotesco es que alcanzamos el concepto de gótico. Lo grotesco tiene que ver con el tratamiento de las deformidades humanas a partir de las experiencias vitales de las personas que viven en el sur de Estados Unidos, en el amplio sur. Las intolerancias, las violaciones a los derechos humanos, los maltratos, los vejámenes, todo eso conforma la oscuridad, el tratamiento de lo oscuro en el ser humano. Y Faulkner es uno de los exponentes principales en el tratamiento de esas oscuridades de los seres humanos. Entonces Faulkner es, yo diría, el representante internacional número 1 del gótico sureño. ¿Ahora se entiende mejor? Sí, ahora bien, ahora sí, gracias. De nada. Miguel, ¿qué querías preguntar o comentar? Sí, ya que tocaste ese tema, ¿por qué las novelas de Stendhal, ¿no es cierto?, como Viñas de Ira o Al Este del Paraíso, etcétera, no están incluidas en el gótico sureño? Hay una diferencia de Steinbeck, querés decir vos, de Steinbeck. Steinbeck. Sí. Yo te escuché Stendhal. Cuando no hablen, ¿pueden por favor cuando hablen apagar el micrófono? Gracias. No, sigue encendido. Están todos apagados. Bueno, quizá. Steinbeck, hay una diferencia. Lo voy a mutear yo, Miguel, al tuyo porque está haciendo ruido. Ahí está. Hay una diferencia importante entre lo que se conoce como realismo social y gótico. Brevemente te diría que las novelas de Steinbeck están bajo la etiqueta estética o bajo la estética del realismo social. Y en cambio Faulkner bajo la etiqueta estética o bajo la estética del gótico. Y es así porque en realidad en Estados Unidos, antes del gótico, antes de que se hable de gótico sureño, había habido ya una profusa difusión del naturalismo y del realismo. Y Steinbeck forma parte de esa amplia corriente estadounidense de todo el país, no solo del sur, no solo de California, digamos, o de Nueva York, de escritores que desarrollaron el realismo social. Uvas de la Ira, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático de ese realismo social, que lo voy a decir brevemente, no se regodea en las contradicciones de lo grotesco, no se regodea en las contradicciones de lo ponzoñoso, de lo virulento, de lo sucio, ¿no? de lo vil moral, sino que en todo caso lo que hace el realismo social, dicho de manera muy general y esquemática, es representar un cuadro de situación donde hay enfrentamientos sociales, por ejemplo, entre la clase alta y la clase media, o la clase baja, entre los grupos blancos y los grupos de negros, pero sin regodearse en la podredumbre, en la decadencia, en la desintegración moral,
sino que en todo caso el realismo lo que busca es representar el estado de situación, incluso te diría yo, desde un pensamiento políticamente correcto, que se conecta en el caso de Estados Unidos con la circulación del marxismo, ¿no? Y de la adhesión de ciertos escritores a la lucha por los derechos sociales y civiles. Steinbeck fue un militante, fue alguien que, como lo fue Hammett, del que hablamos, ¿se acuerdan? Cuando yo decía que había sido el PC y que incluso había reivindicado los grupos subordinados y demás. No ese es el caso de Faulkner, incluso el caso de Faulkner es muy particular si pensamos en él en concreto. Faulkner, cuando daba entrevistas, le preguntaban si él había querido hacer sociología, si él había querido hacer realismo social, para decirlo rápidamente. Y él decía que no. Se hacía el ingenuo para mí Faulkner, ¿no? Es decir, había una especie de actuación de la ingenuidad, digamos. O sea, era lo contrario del escritor sofisticado, a lo Borges, digamos, sino que era como la actuación, la sobreactuación de la ingenuidad. Era como, yo soy un agricultor o hijo de agricultores que escribo novelas, y en realidad uno lee las novelas de él y hay un nivel de vinculado con lo siniestro, con lo oscuro, con la podredumbre, que uno dice, a ver, a nadie le creería que es tan oveja blanca él, digamos, que se hace el ingenuo que no sabe lo que está escribiendo, no sé si vamos a entender. Y si uno piensa en Steinbeck, es la posición distinta de Faulkner. Steinbeck era un escritor con una autoconciencia social, que tenía claro que quería representar a los grupos subyugados y denunciar incluso de una forma más explícita que la de Faulkner. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fabián. Sí. Se podría decir, porque yo leí esas dos novelas, sí. Viña de Ira y El Paraíso, hace mucho tiempo, pero claro, podríamos decir que el punto de vista de un grupo literario puede haber sido diferente al punto de vista que llevaba el otro grupo literario. Sí, sí, claramente. Claramente. A ver, en primer lugar... Ahí se establece la diferencia para ser gótico y no, digamos. Sí, yo creo que es importante lo que está señalando. Es importante lo que está señalando. A ver, por el ruido. Porque si uno piensa en el narrador de las novelas de Steinbeck, aunque Steinbeck es más complejo que eso, ¿no? No lo reduzcamos a Steinbeck, digamos, a un libro o a dos libros. Me parece que es un autor complejo, que tiene sus obras más interesantes, en fin. Pero digamos, en principio podríamos decir que los narradores omniscientes son más clásicamente omniscientes en las novelas de Steinbeck. Y en cambio, en las novelas de Faulkner hay un trabajo formal, que lo vamos a ver cuando leamos Mientras agonizo, y cuando leamos El ruido y la furia, o El sonido y la furia, hay un trabajo formal que es deliberadamente experimental. Y entonces uno podría decir que hay un trabajo con la forma, con la estructura, con la composición del narrador, que se conecta directamente con el modernismo, o sea, con las vanguardias, si ustedes quieren, y en cambio en Steinbeck no hay esa relación. Hay un trabajo con un narrador más clásico. No sé si te respondo así, Miguel. Sí, yo creo que parte de convencionalismo, quizás, claro, que hace a la formalidad de la escritura, ¿no? Exacto, exactamente. Incluso lo podríamos decir con una metáfora, tomando incluso la conferencia, el ensayo de Flannery O'Connor. ¿Se acuerdan cuando ella dijo que lo de ella también era realismo? ¿Te acordás, Salvador, que cuando leímos acá, vos incluso hiciste un comentario sobre esto? Yo me acuerdo de lo que dicen ustedes en las clases, ¿no? Ella dice, a mí me acusan de que en el sur, ¿sí? No hay ladrones de Biblias que le quiten la pata de palo a una mujer intelectual, filósofa, que estudió filosofía en el cuento de Flannery, y eso es porque en realidad ella trataba de entender que un muchacho norteamericano medio sí. tenía que parecerse con el personaje de la novela o viceversa. Exacto, exactamente.
Sí, de eso se burla ella precisamente, ¿no? Es decir, ella dice, cuidado con el concepto de realismo que proponemos, porque ese concepto de realismo, porque yo considero que lo que estoy haciendo es realismo, dice ella. Ampliemos el concepto de realismo. Y ahí es donde se ve lo que estás diciendo vos, Miguel. Entonces, el realismo social de Steinbeck es distinto al realismo de lo grotesco, y usando una metáfora como anunciaba hace un ratito, de las deformaciones. Sería como un realismo de lo deformado. O integra la deformación, la integra al realismo. Y forma una sola cosa. Exacto. Pero entonces, ahí, claramente es como, hay que ver cómo construye ella, y cómo construye Faulkner, y cómo construye Caldwell, y lo vamos a ver en Cormac McCarthy, cómo construye a sus personajes. Y ahí sí aparece desde el punto de vista. Por eso me parece muy importante lo que vos señalaste, Miguel. Ya no hay un narrador omnisciente que busca representar la realidad tal cual es, como si estuviera tomando una distancia, como hace en la novela decimonónica, que busca, aunque ya sabemos que eso es falso, ¿no? Ya les adelanté eso. Les dije varias veces y lo voy a decir todas las veces que pueda. No nos equivoquemos creyendo que el narrador omnisciente es objetivo, digamos. No hay tal cosa, ¿no? Todo narrador omnisciente tiene una posición y tiene un lugar, y cambia. Pero bueno, hacemos de cuenta que el narrador de la novela decimonónica es menos cambiante, y por supuesto no experimental, si lo comparamos con el narrador de Faulkner, o los narradores de Faulkner, ¿no? Y en cambio, en las novelas de Faulkner, y en las novelas de Caldwell, y en los cuentos de Flannery, podríamos decir que los tipos de narradores están trabajados a tal nivel desde el punto de vista formal, que los escritores tienen plena conciencia, autoconciencia de que están haciendo ese trabajo. O sea que están ubicando de manera específica y concreta un tipo de narrador que tenga cuidado de no pegarse demasiado al personaje, o de no adherirse demasiado, de no emitir juicio, de no hacer reivindicaciones morales. Al contrario, a la propia Flannery le dijeron que cómo podía ser que ella escribía sobre personajes deformados, ladrones, si era una católica convencida y devota, ¿cómo podía hacer eso? ¿No? Y ella, por supuesto, tenía respuestas magníficas. Claro, bueno, tiene respuestas magníficas sobre eso, ¿no? ¿Pudiste leer el diario de oración? ¿Pudiste verlo? No. Bueno, cuando lo veas vas a encontrar algunas cuestiones muy interesantes. Pero cuando lleguemos a Flannery vamos a hablar de ella. Sí. Fabián, antes que nos vayamos, yo he leído el primer capítulo de Palmera Salvaje de Faulkner. Sí. Y desde una aproximación muy sencilla, digamos, la primera diferencia con Caldwell, por lo menos en este primer capítulo, es la dificultad de la lectura. Sí. En la otra, uno hace una lectura detenida, pero muy lineal, va siguiendo una historia, ¿no? Uh-huh. En esta no, o sea, en esta está más, o sea, no, como lee la traducción también de Borges, no sé si será el tema de la traducción, sí, pero hay una dificultad, no se la puede leer como la leía a Caldwell, al menos en un pueblo llamado Esterville, ¿no? No, claro. Otro estilo, a mí lo que más me llamó la atención es, lo de Caldwell es la generación de una atmósfera a través de diálogos, ¿no? Sí. Mucho diálogo y una atmósfera tremenda, cosa que hasta ahora no lo he visto en Faulkner. No lo digo ni para bien ni para mal, marcando la diferencia. Y una de las cosas que me llamó la atención es que plantea el primer párrafo ese del aldabonazo, como dice el médico, y después lo retoma casi 3 o 4 páginas después. Es decir, ya es como que si vos no sabes qué está escribiendo, ¿no? Y me da la sensación que ese narrador omnisciente es como que en algún momento se mete en el personaje y lo hace decir lo que piensa, en letras marcadas en negrita y cursiva. Exacto, ¿no? Hay un juego del narrador que va intercalando, ¿no? Sí. Y después otra diferencia es también las larguísimas oraciones sin puntuación. O sea, si uno la leyera toda en voz alta, es como que le faltara el aire al final. Exacto, sí. Bueno, sí, te escucho. El uso de guiones o paréntesis larguísimos, ¿no? O sea,
que hacen que uno tenga que volverlo a releer para poder entenderlo bien, ¿no? Esto es lo que yo he notado en este primer capítulo como a diferencia en la forma de la escritura de Caldwell. Está muy bien lo que decís, está muy bien lo que decís. Vamos a hablar de esto largamente en la clase 3 del curso, así que lo dejamos en suspenso para desarrollarlo. Bien. Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste, yo también percibo eso que vos estás diciendo. Miguel, ¿querés decir algo más? Bien. No, simplemente acotar que ahí Faulkner va introduciendo el monólogo interior, ¿no? Que lo va interpretando o mechando, digamos, con lo que va narrando el narrador, ¿no? Exacto. Y esos paréntesis larguísimos que aparecen como una aclaración de algo que al final no te aclara nada porque te cuesta tanto introducir. No, ya ni te ocurre. Pero es verdad, exige más esfuerzo. ¿De dónde venían, no? Sí. No los detalles. Bueno, gracias por los... Claro. Vamos a hablar de esto, vamos a dejar el suspenso acá porque estamos cerrando la clase, pero sí quisiera dejar, para que pensemos todos, en si tuviéramos que comparar el movimiento del narrador en las dos novelas, podríamos decir que el narrador de Caldwell se acerca suavemente al personaje y se aleja de cada uno de los personajes, y cuando se acerca introduce el monólogo interior, o sea, el pensamiento en primera persona, y podríamos decir que Faulkner, en cambio, y ahí se ve claramente el trabajo modernista de Faulkner, o sea, la ruptura con el sistema de representación del realismo clásico, el narrador está permanentemente moviéndose. Incluso diría que es un narrador inquieto. Yo lo calificaría de esa manera. Es un narrador que no se queda quieto nunca. Se acerca al personaje, se aleja del personaje, se acerca a un candelabro, se aleja del candelabro, se acerca a los objetos, se aleja de los objetos, se vuelve a acercar al personaje, se aleja de los personajes, se acerca a la cabeza, da paso al monólogo interior, se aleja. Es decir, es enloquecedor, digamos. Incluso a tal punto que pareciera que en realidad quiere enloquecer al lector. Es decir, porque no hay momento en que no se quede quieto el narrador. A tal punto que lo que ustedes decían, lo que decía Humberto en un momento sobre el primer capítulo, tal es así que eso afecta la construcción del tiempo. No solo hay alteración del tiempo, o sea, montaje de tiempos paralelos, pues son dos historias que ocurren en tiempos distintos, una en un año y otra en otro año, se lo dice claramente, y eso no es ocioso, está dicha la fecha del año en el que ocurre cada una de las historias. No sé si lo notaron. ¿Sí? Y además de ese salto, están los saltos, los microsaltos temporales dentro de un mismo capítulo. O sea, el primer capítulo es un ejemplo paradigmático de eso. El capítulo empieza en un momento, que es cuando suena el labonazo, o sea, cuando le tocan la puerta al doctor, el vecino, el hombre que se llama Harry, y hay un salto de tiempo porque él vuelve al pasado, vuelve a lo que le decía el padre sobre el pijama, le decía que era marica porque usaba un tipo de ropa y demás, y deriva hacia los recuerdos y los pensamientos que tienen que ver con el pasado, con los estudios que hizo antes el médico, dónde se formó, en qué ciudades estuvo, o sea, hace un flashback, digamos, ya hay un salto temporal enorme, y retoma el tiempo del presente de la narración, diríamos nosotros, o sea, del pasado más inmediato que se cuenta, hacia el final del capítulo. Eso ya nos da una pauta de que hay una fragmentación espacial, continua, hay una fragmentación temporal, y hay un narrador que se mueve permanentemente, que cambia de posición. Esto nos da la pauta de que rompe unidad espacial, unidad temporal. Y además rompe con la idea del narrador transparente. O sea, el narrador ese omnisciente que no interviene, que mira todo y que observa y que no juzga. Acá no es que juzgue, sino que decide dónde va a estar y en qué posición está respecto del personaje. A veces está muy cerca, a veces está lejos,
a veces está al lado, a veces toma posición de que se cambia de posición en la pieza, salta nos está diciendo que el personaje hace tal cosa y de repente entra la esposa, por ejemplo. Y no sabemos muy bien cuándo entra la esposa del médico, que entra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dejo planteado esto porque yo cada vez que leo esta novela me admiro de la modernidad de Faulkner, o sea, de cómo Faulkner logró esto que un ingenuo, hombre rural del sur de Estados Unidos escribía estas novelas que son prodigiosas desde el punto de vista formal, además de lo que podemos decir sobre el gótico y sobre las cuestiones morales que plantea. Bueno, con esto doy por cerrada la clase de hoy. Sí. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.